Oye, papi. 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 De parte de los cubanos. Oye, papi. Ay, Cuba, que viva Cuba. Cuba para siempre. Cuba, que viva Cuba. Cuba para siempre. Cuba para siempre. Amigos, me voy a Cuba hoy de noche. En 2 horas y media todavía no he comenzado a empacar. Hopefully que acabo en tiempo. Me tengo que irme al aeropuerto en 20 minutos. So, aquí estamos en el escritorio. Estamos 50 minutos antes del vuelo a Cuba. No sé si la voy a hacer porque, amigos, casi salí del aeropuerto por accidente. No leí el sign. Pero una vez me fui a la izquierda y ahora estoy regresando caminando al aeropuerto aquí adentro. Y casi de 2 pies me salí del exit y después tenía que entrar otra vez al aeropuerto. Casi no le hice el vuelo. Bienvenidos a bordo, estaremos despegando en breve. Cambié para hacerme un poquito comfy aquí. Cardigan, ¿se dice cardigan? Como mi amiga aquí, suéter, comfy. Estamos ahora en Cuba. Ok, estamos aquí finalmente en Habana. Me confiscaron mis gafas. Traje 40 pares de 80. Oye, papi, zero. Oh yeah, Cuba, Fidel and Raúl. One. Ok, ¿Cuántas te dejaron pasar? una. Tengo que regresar. Willy Chirino, tío. La ley en Cuba es que nomás te dejan 5 pares, pero te confiscan todo. Los dejas y el martes cuando regreso puedo recoger todos los 40. Me dejaron una. Te la regalo al final, tío. Suitcase hanging. The suitcase hanging out. Oh yeah. I got it. Cuba two. Oye, papi. Oye, Zero. papi, Cuba. Le estoy dando un preview del cuarto aquí en Saratoga Hotel. TV. Nuestra primera comida fue en el frente. Está en el medio de Habana Vieja y tiene una terraza preciosa. Esta de aquí es una limonada que sabe como un mojito y ponen también tequila dentro. Súper bueno. Aquí estamos en la calle de Habana, es viernes en la tarde. Aquí puedes ver todo. Habana es buzzing. Oye, papi. Oye, papi. Grande de licor. Ok, ¿qué crees de Habana ahorita? Estás aquí porque... What do I think? Oye, papi. Habana, me gustó mucho. Las personas, la gente es mucho simpático. Sí. Comer está bien por mí. Estamos en La Guarida. Les voy a darle un tour pequeñito aquí rapidito. Lanzó en el 1996 y está considerado como el paladar más precioso en la ciudad. Definitivamente cuando vienen a Guarida tienen que venir, ¿verdad? Tienen que venir. ¿Cuál era tu favorito comida? A mí me gustó el lechón. A mí me gustó el pollo. El lechón y el pollo y para los... Y la yuca. Carpaccio de res. Sí, el carpaccio de res está buenísimo. Con aceite de trufa. Tienes que venir a sentarte afuera y encima de eso tienes que ir después al bar arriba en el último techo. Increíble. Y después nos fuimos a la Fábrica del Arte. Es una fábrica vieja de aceite de cocina que se estableció en el 1910. Tiene ahí muchos cuartos para bailar y rumbear toda la noche. Día número 2, Habana, Cuba. Oh, cool, super cool. Ok, 4:56.
Aquí estamos en el Hotel Nacional, el hotel más viejo de Cuba. Se lanzó en 1930 con la plata de Al Capone y de la mafia americana. Oye papi, ven Oye, acá que te voy a papi, explicar chico. una detalle ahí que Coño. tú no entiendes, mi Ok. hermano. El Cristo de La Habana fue esculpido en Roma por una artista cubana, una escultora cubana llamada Gilma Madera, en 1958. Fue inaugurado en la Navidad de 1958 y fue esculpido en Roma en mármol de Carrara, y ella contrató 40 trabajadores italianos que la ayudaron durante el proceso de la escultura. Estamos andando a la catedral. Está aquí, si pueden ver la catedral aquí arriba. Y nos vamos a comer a un restaurante que está aquí cerca, que se llama Doña Eutemia, que es recomendado por nuestro amigo Roberto aquí en Habana. Eso, aquí estamos, vamos a comer en Doña Eutemia, que es cerca de la catedral en Habana. ¿Cómo se llama usted? Gladys. ¿Nos puede decir todo lo que ordenamos? Ordenaron la especialidad de esta casa, que es una ropa vieja, que la estamos haciendo hoy de res. Normalmente la hacemos de cordero, que es el especial de la casa. Picadillo de la habanera, lechón asado, enchilado de la casa, que es el pescado hecho en tomate natural con los sazones naturales. Y ordenaron un pollo grillé, fajitas de pollo y tostones rellenos, de picadillo y de ropa vieja. Tienen la silla de ruedas porque después me tiene que La jalar silla de ruedas no la ruedas. hemos... La ropa silla de ruedas. Oye, papi, Oye, te vas a ir papi. aquí. Oye, rico, mami. rico. Ajá. Pues ya estamos saliendo de aquí de Doña Eugenia. Yo pienso que es la mejor comida del viaje. Increíble la comida. Y cuando vayan, tienen que ordenar lo que ordenamos nosotros. Pregunta por Gladys si está aquí. ¿Tengan toda la comida? Oye, estaba perfecto. Ya tú La sabes. mejor. Oye, Mejor papi. comida de toda La Habana. There you go. The big man says it himself. Estamos en la Plaza de la Revolución José Martí, identificada principalmente por el monumento a José Martí, que es esta torre que está aquí atrás. José Martí es el héroe nacional cubano y está representado en la posición que representaba más el alma de él, que era el alma de una persona pensadora. Pues hoy de noche vamos a comer en un restaurante que se llama Tierra, que está aquí en la Fábrica de Arte. Which is crazy. That's like bait anyhow, so like baby ones today, even less. Oh, at the other restaurant. Yeah. So, ya acabamos de comer en La Tierra, que es el restaurante en la Fábrica de Arte. 1 a 10 yo digo 7. Estaba todavía bueno, definitivamente lo recomiendo porque el lugar, la vibra, todo, súper cool, súper chuli. Ya nos vamos a la Tropicana. Estamos aquí en la Tropicana. Los shows aquí son a las 10 de la noche y a las 2 y cuarto, pero todos dicen que el show que debe venir es a las 10 de la noche. Supuestamente es un must stop. Ok, oye papi, aquí si quieren tomar foto tienes que pagar $5, pero o video por 15. It's $5. Pues $5, pero Para tomar fotos. el tip es que el iPhone 7, 8, 10, cualquier la chingada, es lo mismo de videos. Obvio que nomás pagas por el 5. Ok, vamos a estar entrando en el show ahorita. What you know about this? Weekend Fix reunion. Oye, Oye, papi, ay, Ok, so lo que pienso de Tropicana es que es increíble, es que es súper turístico y que es todo gringo, pero si tú tienes la vibra, tienes que venir a la Tropicana. Sí. No puedes comparar con esto. Oye, papi, gracias para su amistad y gracias para la invitación para Cuba. ¡Cuba! Bienvenido a Habana. Día número 3. Omar se fue a visitar a España. Nosotros nos quedamos ahí. Isette, Cassandra, Chili Willy y yo.
Estamos entrando al mercado de San José, que es un mercado de artesanales aquí en Habana. Supuestamente toman, aparte de la CUC, que es la moneda para los extranjeros, toman dólares. Ahí vamos a ver, y probablemente también toman euro. Aquí les voy a enseñar el mercado artesanal San José. De Alto Centro voy para Marcané, llego a Cuento, voy para Mayarín. Estamos viniendo a un restaurante que se llama San Juan. Estoy medio cansado. Anoche fuimos otra vez a Fábrica del Arte. La rompimos como hasta las 3 de la mañana. Vamos a pasar el día y después nos vamos a un musical español con flamenco y todo eso. Ok, so ya vamos a comenzar a comer el almuerzo aquí en San Juan. ¿Qué ordenamos, amiga? Una grilla de mar, una grilla de tierra y una langosta grilla. Oye, papi. Ahí vamos a ver. Salud, 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 salud. Salud, papi. Ok, so aquí estamos en la cocina. Ahí les voy a enseñar la cocina. Bien, ¿le gustó? ¿Cómo te llamas, amigo? Omar, y para servirle. Omar, el chef. Sí, cómo no, aquí estamos. Yo me llamo Andrés. Mucho gusto, ¿ok? Bueno, nosotros aquí los papis de San Juan, un saludo a ese show. Oye, papi. De parte de los cubanos. Oye, papi, de parte de los cubanos. Para el postre estamos comiendo un coco rallado con queso. Me gusta, no creo que lo voy a ordenar más, pero es ok. Amigos, estamos entrando al ballet aquí en Habana. Es un ballet español, justamente flamenco y todo eso. Está comenzando el show. Súper español, me encantó, era hora y media el show. Definitivamente tienen que venir, era 30 CUC el precio. Y ya nos vamos a pasear un poquito, son las 6:30 de la noche. Y después del paseo nos vamos a ir a comer a un lugar que se llama El Cocinero. Y después del Cocinero nos vamos a Buena Vista Social Club. Eso, estamos en El Cocinero, que es el restaurante que está al lado de Fábrica de Arte. De Alto Centro voy para Marcané, llego a... Ok, so aquí estamos en el Buena Vista. Todo aquí comienza a las 9:30 de la noche. Creo que es hora y media, 2 horas. Pero vas a estar muy triste, y así te vas a quedar. Buena Vista Social Club era super cool, pero nosotros queríamos algo más local. So le preguntamos a Chili Willy que nos lleva a un lugar donde van los locales de Habana. Tienen que tomar nota de este tío aquí, que está super smooth y smooth. Día número 4 en Habana. Vamos a comer a un restaurante que se llama Chef Iván. Hoy día, al final del día, me voy a ver a un artista que se llama Miguel Machado. Tenemos una cena. Estamos en Habana, vamos a comprar mochila y vamos a poner... Oye, papi. ¡Woo! ¡Oye, papi! Trago que es la especialidad de la casa. ¿Cómo se llama este trago? Fruit punch. Fruit punch. Fruit punch. It's called a fruit punch, pero aquí es fruit punch. Estamos en la Plaza Vieja. Fue la primera plaza que se hizo. Está lindísima la plaza, miren toda la plaza. Casa del Café. Vamos a fumar ahorita. La otra noche en la Tropicana fumé por la primera vez, creo que desde los 18 o 19 años. Y ahora voy a fumar otra vez. Yeah, very strong. Estamos aquí en la Habana Vieja, vieja colonial, precioso, definitivamente la parte de Habana que es lo más lindo, tourist friendly, todo lindo, precioso, tiendas de cigarros, lugares para tomar una cervecita, tomar café y las fotos aquí, ni puedes comparar. Para todos los Instagram babes, aquí es el mejor lugar para venir.
Porque aquí puedes hacer 20 fotos al día y todas las fotos se ven diferentes. Que aquí estamos en la casa de un artista que se llama Miguel Machado. Y ahí vamos a charlar un poquito para ver si potencialmente hay una colaboración para 5'4". Las líneas blancas son pintadas más necesarias. Sí, solamente es como algo más, una especie de mandala, una especie de pintura religiosa. ¿Y qué te inspira a ti? La vida, están vivos. A Fidel Castro se le subió una paloma en un discurso que hizo en el Palacio Presidencial. Lo que no sabe es que después se murió la paloma cuando se cayó. Ya estamos yéndonos al hotel. Tuvimos el meeting con Miguel y ahí vamos a, como se dice en inglés, follow up para ver si hay algo. Creo que definitivamente hay una idea ahí de los patterns o los leaves que tenía. Ahí vemos. Aquí estamos en el restaurante que se llama San Cristóbal. Obama estaba aquí en Habana, vino aquí a comer. Esta es la última cena aquí. ¿Cómo te llamas, papá? Carlos Cristóbal. El chef de aquí. El dueño y el chef. Ah, ok. ¿Listo para empezar? Listo, papi. Pues vengan por aquí. Vamos. El presidente, ¿no ven? En esta tacita tomó café y Michelle Obama se emborrachó de su botella. Estas son fotos que él se tira, que la tiran los reporteros, los fotógrafos y se la mandan al dueño. Y esta es una carta de agradecimiento que le manda Michelle Obama al dueño por su hospitalidad, pero no esperamos que viniera el presidente Obama. Caitlyn Jenner, mírala aquí. Caitlyn Jenner. Guys got jokes. Para Marcané, de Guacueto voy para Mayarín. ¡Ole, ole! De Alto Cedro voy para Marcané, de Guacueto. Ya nos estamos yéndonos a la casa. Estamos volando de Habana a Miami, a LA. Todavía no conseguí mis gafas porque tomó 1 hora ahí en las aduanas y nada. Mi amigo Izzet va a salir en 2 horas y transferí el papeleo a él para ver si va a estar ahí en tiempo. Cuba, te amo, te perdono por confiscarme mis gafas. Un país increíble. Gracias por todo, Cuba, te amo. La comida increíble, la vibra increíble, todo super cool. Regreso muy pronto. Chao, chao.